Muy buenas noches. Gracias por acompañar nuevamente un espacio del proyecto Mirada de Arte, un espacio de entrevistas donde podemos compartir con diferentes proyectos, artistas y gente que está realizando arte a lo largo de Guatemala y a lo largo del mundo. De Guatemala, desde donde se origina esta transmisión. Hoy es jueves 7 de diciembre, es el Día del Diablo en Guatemala. Acabamos de pasar por la cohetería de las 6 de la tarde. Y son las 19 horas con 4 minutos, son las 7 de la noche con 4 minutos. El día de hoy tenemos una muy interesante charla donde podremos conocer y descubrir cómo se van rompiendo los esquemas que se van teniendo a lo largo de los proyectos de arte con un escritor muy joven, salvadoreño, nacido en el departamento de Santa Ana, muy joven, Josué Gal, con quien vamos a compartir hoy. No solo vamos a hablar de poesía, de literatura, sino que de sus proyectos musicales, proyectos con una enorme energía, así que vamos a conectar ya directamente a nuestro invitado del día de hoy, Josué Gal, quien vamos a compartir esta charla. Sí, buenas noches, Josué, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Un gusto saludarlo, un gusto poder estar compartiendo un momento con ustedes y agradecer a Colectivo Arranca Cebollas por la oportunidad y el espacio para poder difundir un poco lo que es el arte que yo practico, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Josué. No solamente, bueno, digamos, hay una enorme cantidad de cosas que se van haciendo, que estás haciendo, y es muy importante también el conocerlas, porque son proyectos muy interesantes, son proyectos muy incluyentes también, y son proyectos que, pues con todo el esfuerzo que se realizan, pues merecen eso, ¿verdad? Que se hagan conocidos, que se hagan visibles. ¿Cómo decimos normalmente este tipo de espacio, o este espacio ha sido destinado para conversar y conocer al artista desde su parte inicial, porque nuestro principal criterio es decir y romper con la idea de que el arte no es un espacio para toda la gente, romper con esa idea de que el arte es para todo el mundo, que no es para una élite, que no hay un espacio que para un grupo seleccionado y especial sea el arte, sino que es para todo el mundo, pero que el arte también implica mucha responsabilidad, mucha disciplina, mucho estudio y mucho criterio para romper también con la idea de que el arte pues, es una actividad lúdica, sino que es un proceso muy serio. Entonces queremos conocer todo eso y bueno, ahora un poco conociendo también todos tus proyectos, pues es que tenés un montón de proyectos y es muy necesario también Sí. reconocer todo ese enorme trabajo que haces. Pero todo esto tiene un inicio y ahí es de donde queremos empezar. Ya de aquí me voy a callar yo para que vos hables más, para que nos contés cuando Josué era pequeño, qué es lo que te lleva o cuáles eran las sensaciones que te vinculaban con ciertos espacios, con la literatura, con la música. Y bueno, y a hablar un poquito de tu lugar de origen. Somos un país vecino, con El Salvador, en Santa Ana, muy cerca de Guatemala, pero también para que nos ubiquemos y sepamos un poco el contexto cultural de tu espacio. Ok. Bueno, prácticamente en mi niñez podría yo consolidarla que fue básicamente divertida, emocionante. ¿Por qué razón? Porque yo me crié con mis abuelos. Mi madre murió cuando yo tenía 6 meses de edad y mi padre murió cuando yo tenía 1 año. Entonces me crié con mis abuelos paternos. Y quizás por este suceso ellos se tomaron bastante en serio, o quizás podría decirlo, fue muy fuerte el apego que tuvieron conmigo y me dieron la oportunidad de desenvolverme en muchas cosas. Entonces, desde pequeño me interesaba mucho que jugar, divertirme, tratar de colorear o algo, pero no fue quizás un enfoque principalmente
como niño al decir yo me voy a enfocar en algo, sino que mi abuelo fue el que se encargó de inculcarme la música a mí. Ya cuando fui a parvularia, acá en El Salvador le decimos al kinder, él me instruyó o me metió, por decirlo así, a las bandas de paz, a lo que se conoce como las bandas de guerra, las bandas que son de los centros escolares. Y desde la edad de 5 años, yo estuve practicando, estuve en estas bandas de paz participando desde la edad de 5 años hasta los 13 años de edad. Después de que salí del kindergarten, de parvularia, fui a una escuela y participé todos los años también en las bandas de paz de la escuela, y eso fue lo que me inculcó la música. Ya con el tiempo, ya cuando uno va creciendo, va experimentando ya como el gusto por un tipo de música especial, ¿verdad? Porque las bandas de paz tienen muchos géneros, pero son géneros como más comunes, lo que tratan de ir enfocando para ir aprendiendo uno lo que es la música. Pero a la edad de 13 años, 12, 13 años, me empezó a gustar lo que es la guitarra. Y cuando mi abuelo vio esto en mí, rápido dijo, bueno, hay que tratar de apoyarlo. Me compró mi primera guitarra, casi cumpliendo 13 años. Me metió a una escuela para practicar y aprender lo que era el instrumento, y así fue como me desenvolví en la guitarra. Pasé que la edad de 13, 14, 15 años, donde ya me interesé por escuchar ya música que era propia de mi gusto. A lo mejor no era el gusto de mi abuelo, pero era mi gusto. Entonces me gustó mucho el rock, todo lo que tiene que ver con rock, metal. Empecé a escuchar mucha música, empecé a tener amigos que eran afines a la música, y fue donde me interesé. Ya de lleno, como que yo mismo me dije, bueno, me voy a tratar de dedicar a esto, y uno de mis sueños va a ser hacer un grupo de metal, hacer un grupo de rock. Y se había quedado como un sueño ahí. A la edad de 13 años era un sueño. Y recuerdo bien que ya por esa edad, ya las tareas y todo lo que tiene que ver con la literatura me empezó a gustar más de lo común. Quizás no era mucho como para las matemáticas o como para la ciencia, sino que más que todo el lenguaje, literatura, era lo que me gustaba. Entonces me empezó a nacer ese deseo de crear poesía. Sin embargo, cuando uno es un niño no hay mucho quizás apoyo logístico conforme a esto, ¿no? Hoy en día quizás a lo mejor hay más oportunidades de ver esto en los niños y quizás de inculcarles, pero en esa época quizás no era mucho. Empecé a crear pequeños poemas, hacían tareas donde pedían algún poema, algún verso, a mí me interesaba eso, yo trataba de desenvolverme en eso, tenía buenas calificaciones en estas materias, y quizás mi niñez trascendió en la época de ser una persona soñadora, allá desarrollar lo que es hacer música y lo que es hacer literatura de una manera independiente, obviamente, porque quizás un estudio profundo en lo que es la literatura no lo he tenido, mas sin embargo, por mi propia persona he intentado irlo inculcando e ir aprendiendo poco a poco, como es la bienaventuranza de todos los seres humanos, cada día aprendemos algo nuevo. Entonces, ya cuando tuve 16, 17 años, ya estaba involucrado ya en mi primera banda de música. Tal vez no para tocar en vivo, no para crear música, no para grabar nada, pero sí ya para reunirme con otros y tratar de ir desenvolviéndome en lo que es la música. Y a la vez la literatura, porque cada vez que me nacía el deseo de hacer una canción, tiene que venir la letra de la canción, y ahí es donde yo experimentaba en la poesía y en lo que me gustaba escribir a mí, porque siempre he tenido como ese fin de sentir el romanticismo, la poesía libre, la lírica, y a la vez desempeñar lo que yo le llamo sueños y nostalgias, que soy como una persona bastante atraída, no sé, vienen los vientos de octubre, vienen los recuerdos, me gusta escribir, alguna noche que está tal vez estrellada, que me gusta escribir mucho sobre la naturaleza. Es como mi inspiración principal, la naturaleza, y es desde entonces cuando yo me desenvuelvo a escribir ya versos un poquito más largos, más extensos, y a quererlos publicar y a quererlos promover en algunos medios donde se dan las oportunidades. Mira qué interesante. Pero
normalmente pasa eso, ¿verdad? Y por eso decimos, el arte, o sea, el vincularse con el arte es un proceso que va desde de un momento a otro, y algún momento en el que a uno le despierta, o le llama la atención algo. No quiere decir que siendo desde pequeñito uno decida, pero qué importante es el apoyo, por ejemplo, de tu abuelito, ¿verdad? Que le enviamos una enorme felicitación, porque de inmediato dice como, bueno, a este le gusta la música, en lugar de reprimirte, como decir, no, ¿cómo te va a gustar ese tipo de música? ¿O cómo te va a gustar la música? Mejor dedícate a otra cosa, te motiva comprándote la guitarra, o sea, eso es muy importante, ¿verdad? Y eso definitivamente ayuda a que se haga... a que se desarrolle un proceso en las personas. Y en cuanto a tu lugar de origen, bueno, por diversas razones, por la cercanía particularmente con El Salvador, pues conozco a algunos amigos allí, a Rosana Linares y a William Segura, bueno, Helen Jovel, que también es una joven muy entusiasta con temas literarios y de gestión cultural. Entonces hay una cercanía entre Guatemala y El Salvador, pero quisiéramos que nos contaras un poco cómo es el movimiento del arte en Santa Ana. ¿Es la realidad latina de poco apoyo al arte, o hay algunos espacios abiertos, hay alguna oportunidad de compartir? Podríamos manifestar 2 puntos. Nuestra cultura es vasta y siempre va a haber algo de lo que hablar, de lo que referirnos en cuanto a lo que es el conocimiento que se va adquiriendo con la región, ¿verdad? Con la tierra, tener aquel carácter de ser patriótico, siempre te va a llevar a conocer más sobre la cultura. Pero quizás hay que tener el acercamiento para poder encontrar esos medios, porque quizás a la vista pública no están. Los tiempos han cambiado, sí han cambiado. Yo me recuerdo por 2016, 2017, era yo quien trataba de buscar medios donde promover la literatura, y habían puertas abiertas, habían espacios, y se lograba. Ahora es como un poco más accesible. Creo que nuestro gobierno actual está bastante involucrado en la cultura, ha estado apoyando bastante a los artistas, tanto como literatura, músicos, personas que hacen arte, hacen teatro. Hay un apoyo más fuerte ahora en día. Entonces quizás los medios ahora se están actualizando, están creciendo, se están expandiendo, y así es como el interés va a ir creciendo conforme a las personas. En mi ciudad quizás no hay muchas personas interesadas en el arte de escribir, más sin embargo sí hay personas. Yo conozco personas que escriben, pero quizás no tienen todavía aquel afán como de quererlo mostrar, de quererse desenvolver por uno u otro motivo. Ya como dicen, el que quiere tratar de hacer algo tiene que inventársela y tiene que rebuscarse por hacerlo por él mismo, porque como dices tú, la realidad de los países de nuestra región quizás no son tan fuertes como las personas piensan. Quizás hay mucha gente que desconoce si hay algún escritor cerca de su ciudad, o si algún día hay un evento donde se desarrollan ámbitos culturales. Más sin embargo, hay espacio y están creciendo. Entonces, esa es la ventaja que estamos teniendo ahora los artistas que nos dedicamos a este medio. Y pues conforme al tiempo va avanzando, me he dado cuenta que los medios y los ámbitos culturales que hay son bastante específicos, ¿verdad? Bueno, universidades que están involucradas en la cultura hacen eventos culturales, y ya si uno acude, excelente, va. Hay igual el teatro, todo lo que tenga que ver con escenografía. También ahora en parques es bastante común ver artistas, cantantes independientes, o personas que practican algún tipo de malabarismo. Todo este tipo de arte se está moviendo bastante ahora en el país. Entonces, lo veo bien, porque ya a la hora de unir todos los tipos de cultura o los tipos de arte que se pueden hacer para fomentar ya una área específica, ahora en día es más accesible. Y recién para el 15 de septiembre, para el día de las fiestas patrias de independencia, fui invitado a un evento donde pude recitar mi poesía, y a la vez habían artistas, cantantes,
habían personas que también estaban vendiendo su artesanía, y todo esto como que da fuerza para seguir en esto. Así es. Entonces los ámbitos culturales, aquí en Santa Ana se ve, quizás no mucho en mi ciudad, porque yo vivo en la ciudad del Congo, que no es céntrica en el departamento de Santa Ana, pero en la propia ciudad, en la cabecera de Santa Ana, sí se ve bastante movimiento cultural. Mira, qué interesante. No, y qué importante, ¿verdad? Y aquí hay algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, es lo que decías un poco, ¿verdad? Los espacios hay que hacerlos, hay que abrirlos. Obviamente hay que contar con el apoyo y hay que decir, como estamos haciendo y queremos apoyo, y no necesariamente cuando uno dice apoyo es que estamos pidiendo plata, sino que apoyo para que no nos jodan, por lo menos para que permitan hacer las cosas. Y Exacto. Bueno, de esto iba a hablar un poquito más adelante de tus proyectos, porque me parece que tenés una enorme cantidad de proyectos que involucran también participación de muchas más personas, es decir, apertura para que otras personas también participen, y eso, insisto, me parece a mí muy bien. Bueno, quiero aprovechar para saludar a José Recinos, es un muy buen amigo arqueólogo guatemalteco, que es músico, también es ahí conocido casual de Josué. Sí, así es. Saludos. Saludos a José David. Y bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de tu faceta de escritor, porque, insisto, aquí hay dos partes tuyas, dos facetas que vamos a tocar, la de escritor y la de músico, que tiene un momento en el que se unen, que se entrelazan, que tiene que ver con la letra y con la conciencia que llevas a las letras como poesía y luego las llevas a como canciones. Entonces vamos a hablar un poquito de esa parte, pero cuando hay y hay otra cosa que voy a mencionar también, cuando uno empieza a escribir, hay una parte en la que uno dice, estoy haciendo para mí, y hay otra parte en la que uno dice, esto ya lo quiero mostrar, ¿verdad? Que no es tan sencillo romper esa barrera. Supongo que siempre queda así como, ¿será que se los muestro? ¿Será que sí? ¿No? ¿En qué momento rompes vos esa barrera y cómo se da ese traslado de la escritura muy propia como algo muy tuyo y que lo rompes y lo compartís? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, en mi adolescencia escribía, como tú dices, para mí, para tratar de experimentar en mis propios sentimientos, emociones que uno vive en esa edad, en esa etapa. Pero fue bien curioso el momento en el que a mí ya me nació mostrar mi escritura, porque estudiando el 9º grado, sí, recuerdo que fue el 9º grado, nos dejaron una tarea de hacer nuestro propio libro. Hacer un libro era opcional, ya alguien si quería escribir un cuento, quería escribir un relato, o quería escribir poemas, era opcional, pero se nos enseñó una técnica para crear un libro, una pasta de un libro. Se enseñaba las instrucciones, cómo pegarla, cómo coser las páginas. Entonces yo quise crear 20 o 30 versos, poemas y versos para esa tarea, que por cierto esos versos sí quedaron para mí, digamos, eso sí no los mostré nunca. Pero cuando yo ya terminé mi tarea, ya había cosido las páginas, había pegado la pasta y lo vi como un libro, me llamó la atención. Y yo dije, este es mi primer libro, me voy a dedicar a escribir. Y quizás allí fue donde una barrera se rompió en mí. Yo dije, no importa lo que vayan a decir los demás, si a algunos les va a gustar, a otros yo sé que les va a dar risa, pero ese no es el punto es que quiero mostrar lo que yo he escrito y dejar ese legado. Tal vez a alguien le va a llegar una palabra, un verso, algún poema, algo que yo pueda desarrollar de mi interior para mostrarlo a los demás, y quizás pueda hacer algo bueno. Y allí fue, digamos, donde yo dije, vaya, hoy lo pensaba, ok, hacía un verso, después de que dejé mi tarea a un lado, ya hacía algún verso, un poema, y lo leía varias veces. Y yo decía, se lo voy a mostrar a mis amigos. Y ya me decían, hey, está bonito, rima, tenés talento.
Y ahí quizás como que fue naciendo en mí ya aquel carácter, aquel deseo de irlo desenvolviendo más. Obviamente tenía que empezar a aprender escritura, formas de escritura, porque igual sigo aprendiendo, ¿verdad? Como te digo, no tengo un estudio profundo en lo que es esta rama de la letra, pero trato de aprender día con día. Entonces, allí donde yo me di la pauta para decir, hoy voy a mostrar lo que yo hago, y ya cuando yo consideraba que había unos versos que, además de gustarme a mí, le gustaban a algunas personas, ya fue naciendo el deseo de quererlo mostrar a más personas. Pero no pensé que alguna vez se me iba a dar la oportunidad de mostrarlos en vivo, de recitar en vivo. Pero tuve la ventaja de venir a recitar poesía ya tiempo después de cuando yo ya había tocado en el escenario con grupos de música mía. Ya, entonces ya tenía como la experiencia de subirme a un escenario, ya sabía yo que era estar en un escenario y quizás ese nerviosismo ya no lo tenía. Pero a la hora ya de estar en vivo y recitar un poema no es lo mismo que estar cantando. Es muy diferente. Claro. Entonces siempre viene aquel nerviosismo a mí. De hecho, el evento que te comento hace poco, siempre viene el nerviosismo de, no sé, no voy a decir una palabra mal, pero igual, ya me gustó. Ya me gustó y es con eso con lo que empecé a inculcarme a mí mismo el deseo de querer permanecer dentro de mi literatura y darle un poco más de auge a lo que yo hago. Por eso es que me gusta participar en juegos florales, de un evento que hace el gobierno sobre escritura y literatura. Ya participé 3 años consecutivos. Mi fin no es ganar, mi fin no es que diga, este va a quedar en primer lugar. No, mi fin es decirme a mí mismo, ya hice otro libro más, aunque todavía no los he editado. Solo uno de mis libros sí lo edité independientemente. Ajá. Y lo vendí. Y mucha gente me apoyó. Ya los otros 3 todavía no lo he logrado, pero tengo el afán y sé que lo voy a lograr de poderlo publicar, aunque sean ediciones limitadas, pero sí que puedan llegar a más personas. Y ya no solo quedarme con los versos que publico en las redes sociales, porque quizás hoy las redes sociales como hay que invertirle, digamos, también, ya no es como antes. Ahora hay que invertir un poco para que tu página sea reconocida y quizás me gusta a mí lo físico. Me gusta adquirir libros, me gusta leer libros y también me gustaría que toda mi literatura y mi escritura esté en físico, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, también recordar a las personas que te conocen y que te siguen que participaste, o comentarles que participaste en el proyecto Hilando a Latinoamérica que nosotros organizamos cuando surgió la pandemia. Y sí, que fue una muy grata sorpresa el poder conocerte a través de este espacio. Y bueno, ¿verdad? Eso ha permitido tener una antología de poesía latinoamericana con poetas de todas partes de Latinoamérica, bueno, no de todas partes, pero de Latinoamérica, Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Chile, de Centroamérica. Y entre todo ese trabajo se encuentra tu trabajo, que es un trabajo muy, muy valioso y muy relevante y también es muy importante. Así que bueno, que te pueden pedir también el enlace de la antología, porque eso sí está en formato digital, pero en algún momento también tendremos la oportunidad de editarlo de modo físico para que la gente pueda oler el libro y pueda disfrutar las letras. Y bueno, hay una parte que mencionas que tu inspiración es la naturaleza. Esa es fundamentalmente tu inspiración a la hora de la escritura. Sí, la verdad es que ¿cómo poderlo explicar? A mí mismo, digamos, yo me hago llamar el ruiseñor de la nostalgia. Ok, desde pequeño siempre me gustó ir a lugares donde haya naturaleza, pero en su máximo esplendor, sin ver alguna casa cercana o algo. Entonces siempre, la ventaja es que en el tiempo que viví con mis abuelos, la casa de ellos estaba bastante cerca de lugares así. Entonces, de pequeño solo los iba a visitar, veía los lugares, habían árboles frutales, y ya con el tiempo ya fui creciendo, ya
me gustaba ir a caminar esos senderos, esos valles, algunas montañas, algunos bosques. Entonces, siempre desde pequeño he tenido eso, que hay fechas en las cuales a mí me nace bastante escribir y hay fechas en las que no me nace escribir, sino que me nace componer música con la guitarra, batería, etcétera. Entonces, siempre la nostalgia ha sido en mí un ámbito para seguir, para escribir. Y que un día que esté haciendo viento en octubre o el primer día que llueve, sentir ese aroma de la tierra mojada, experimentar un amanecer, experimentar un mediodía en el cual uno siente espiritualidad para crear literatura. Todo eso siempre me ha llevado a escribir. Y mi base principal es la naturaleza. Sí soy bastante amante de la poesía libre, del verso y también del romanticismo, pero me encanta escribir sobre la naturaleza. Así es. Esa es la base de tus escritos. Y quizás esa parte... el hecho de escribir, quizás el hecho de escribir tanto de la naturaleza me llevó a ser una persona bastante amante de mi cultura. Entonces, tengo mucha literatura y mucha escritura que siempre me enfoco en mi país, en El Salvador. O sea, soy de un carácter bastante nacionalista a la hora de escribir y amo todo lo que tenga que ver con mi cultura y es por eso, por la naturaleza. Gracias a la naturaleza llegué a eso. Mira, no, eso está muy bien, digamos, también como porque al final el arte permite eso, ¿verdad? Ese sentido de empoderamiento, ¿verdad? Con tu propio espacio, el poder sentirte identificado con el lugar del que sos. Identificado y orgulloso de pertenecer y haber nacido en esa región, así es. No, eso está muy bien, digamos, eso es como parte de todos los procesos importantes, digamos, que el arte permite, porque de esa forma, pues bueno, ¿verdad? Se van creando otro tipo de dinámicas relacionadas con el papel y la función que uno tiene dentro de la sociedad, pero es muy relevante lo que comentas acerca de ese sentido de propiedad que te genera también, ¿no? Sí, así es. Es muy, para mí el hecho de haber nacido, o sea, yo estoy seguro que no escogería ningún otro lugar más donde nacer que en mi misma tierra, en mi misma región, en mi misma ciudad, ver las mismas montañas. Obviamente me gusta conocer mucho sobre el mundo también. No he viajado mucho, he visitado algunos lugares, pero sí he estado bastante involucrado en amar todo lo que tiene que ver con mi cultura. No, eso es parte de toda eso es parte de toda la dinámica esa, ¿verdad? La dinámica que el arte genera. Y ese sentido de propiedad, ¿verdad? Ese sentido de identificación, eso de decir, ¿verdad? Si tuviera que elegir, vuelvo a elegir donde estoy, porque tengo ese sentido de propiedad. Una de las cosas que el arte permite es ir rompiendo esquemas, ir rompiendo estereotipos, ir rompiendo prejuicios. Voy a contar esta es una anécdota aquí en un festival de música de metal. Hicimos una exposición de fotos que se llama Legados de Vida, que era una exposición de fotos de adultos mayores. Un poco la idea era establecer ese contraste que la gente tiene de que el metalero es una persona así como sin alma, porque ese es como un concepto así externo, ¿verdad? La gente dice, no, esa música es satánica, o no, esa música no sé qué, y estos no tienen sentimientos, y fue chilero pues reconocer e identificar que justamente, ¿verdad? Había como una sensibilidad de decir como, bueno, qué bonita esta exposición de fotos de adultos mayores, de viejitos, y que los mismos que estaban allí decían como no, contaban historias de sus papás o de sus abuelos, que otra gente afuera podría decir como no, pues estos no tienen corazón para contar ninguna cosa de estas. Digo todo esto
porque el género o uno de los géneros musicales con los que vos te desarrollas como músico es a través del black metal. Y bueno, allí vos me irás diciendo todas las definiciones que para no meter la pata yo y que diga yo, era una cosa y es otra. Pero bueno, ¿verdad? En esa parte vos te desarrollas como músico y ahí es donde se entrelaza el término o el tema de tu inspiración poética para hacer canciones a través de toda esa literatura. Sí, así es. Así es. Cada etapa de mi vida conforme a la música, a mis gustos musicales, siempre podría decirte que va avanzando. El metal es un género demasiado amplio que jamás vas a conocer todos los grupos o todas las bandas que existan. Es mentira que alguien diga que las conoce todas, es mentira. Hay mucha variedad del metal. Tal vez para las personas que no están dentro del género, no están involucradas dentro de lo que es metal, solo pueden decir, es música ruidosa, es música que solo va dirigida a un medio, a un ideal, o etcétera, etcétera, pero no, es demasiado amplio, demasiado variado. Cuando empecé, escuchaba bastante heavy metal, ya después me desenvolví en otros géneros, death metal o thrash metal, hasta que llegué al black y como que dije yo, aquí me quedé, esto me gustó. Más sin embargo, soy como bastante específico a la hora de escribir, porque quieras o no, a la hora de hacer una canción tiene que ir una letra, tiene que haber un tema del cual se va a hablar, y esto es lo que quizás me lleva a mí a querer tener proyectos paralelos. Dentro del black metal sí, pero también entrando a subgéneros del black metal. Así es como he creado proyectos que hablan solo de temas emocionales, de nostalgia, de situaciones personales, a proyectos que hablan ya de temas más específicos como la noche, la licantropía, ya temas que hablan solo de lo que tiene que ver con la cultura maya, la cultura ancestral, historia que tenemos también de la cultura ancestral, y ya temas en los que me especifico con el nacionalismo, temas que tienen que ver con mi país, historia, revisionismo histórico. Así que dentro del black metal hay muchas derivaciones, pero es bastante interesante para mí mismo el hecho de tener un proyecto y darle vida, de decir, voy a crear esto y lo voy a desarrollar así. De hecho, hay noches que quizás no duermo por estar pensando en una idea que tengo, que no quiero que se me vaya a ir de ahí, y al siguiente día la desarrollo, empezamos a hablar con mis otros amigos músicos, porque en varios proyectos estoy solo, hago toda la música yo solo, pero en otros proyectos hay amigos que están conmigo, músicos, entonces me gusta compartir con ellos las ideas, me gusta compartir con ellos todo lo que tengamos que hacer para desarrollarnos, y así es como uno de mis proyectos quizás tanto conocido, de Suspirium. Hablo temas explícitos, quizás podría hablar temas como depresión, como temas como ansiedad, pero ya hoy en día me desarrollo bastante en temas filosóficos, nostalgia, emociones, la noche, temas de invierno, temas que tienen que ver con la naturaleza. Y este proyecto lo tengo desde 2010. Entonces, muchas de mis letras, y quizá la mayoría de mis letras, no las publico en lo que tiene que ver con el metal. Porque por lo mismo que vos decís, va a haber aquel prejuicio de tratar de enfocar y directamente a algo. En el black metal se ve mucho todo lo que tenga que ver con ocultismo, y a mí también me gusta este tipo de literatura, pero quizás no me enfoco mucho en temas que tienen que ver con explícitos, no sé cómo explicarlo para no entrar a esos detalles, como la gente dice, estos son satánicos, no quieren a los gatos. Yo soy una persona amante de los gatos en pro a los animales al 100%. Entonces, quizás esos prejuicios se van rompiendo con el paso del tiempo. Y es donde mi literatura ejerce. A la hora de escribir poesía, hay muchos de mis versos y de mis poemas que no están en mis canciones. Ya es muy aparte.
pero sí cada una de mis letras trata de llevar aquel enfoque de donde yo originé, crear ese proyecto musical y llevarlo en esa línea. Por eso tengo proyectos incluso donde solo hago música acústica, ambiental, y me desarrollo en eso, música folk, y me desarrollo en eso, pero siempre dentro del black metal. Es, digamos, como parte de los muchos proyectos que mencionabas que tenés, como ya tanto individuales como grupales, está Suspirium y Ancestrus, que es también otro proyecto en el que te has venido desarrollando. ¿En qué consiste todo este proyecto? Ancestrus lo fundamos en 2014 con un amigo que es muy peculiar. Él tiene algo bastante peculiar, que él crea sus propios instrumentos de viento. Va al bosque, quizás ve algún árbol que le llama la atención, viene, lo toma y desarrolla flautas propias de él, con sonidos directamente propios de él. También utiliza flautas profesionales, y así es, pero también tiene ese carácter. Cuando yo lo conocí, ya tenía un tiempo atrás de verlo en la escena musical, más sin embargo no ejercía música él. Yo ya andaba en proyectos musicales. Ya cuando lo conocí, yo vi que él tenía este peculiar acto de crear sus instrumentos, nos unimos, creamos Ancestros en 2014. Ancestros ha sido una banda que ha tenido varios músicos con el paso del tiempo. Han habido varias alineaciones, hay gente que después se enfocó en estudios, en trabajo, y por lo tanto tuvieron que dejar el proyecto, se ingresaron otras personas y lo hemos seguido llevando, pero nuestro enfoque siempre ha sido mantener aquella línea cultural. En Ancestros estamos muy enfocados con la región en la que vivimos, Santa Ana, valga la redundancia, Santa Ana como región, que en el tiempo antes de la conquista no había una frontera como la tenemos hoy en la actualidad, así que podemos decir que mucha parte de Guatemala, El Salvador, eran las mismas culturas que se movían. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos bastante en la cultura maya, en la cultura pipil y en la cultura cacaopera, que son las que habitaban acá, pero en nuestra región era la maya. Hay ruinas como el Tazumal, Joya de Serén, San Andrés, que son ruinas donde habían asentamientos mayas. Entonces, nosotros nos enfocamos a hablar sobre eso. Tenemos un lema en Ancestros que nosotros lo decimos, las historias que no cuentan, porque quizás ahora en la actualidad la música moderna, bueno, el mundo moderno, solo se basa en temas que tengan que ver con libertinaje y excesos. La cultura, o hablar un poco sobre lo que en la región pasó o existe o quiere coexistir conforme al mundo moderno, ya no se habla. Entonces, por eso en Ancestros las historias que no cuentan es como un lema que nosotros tenemos, en el cual siempre nos vamos desarrollando y desenvolviendo para fomentar la cultura a través de nuestra música, a través de nuestro estilo, que sí sabemos no le va a gustar a todo el mundo, pero por lo menos al ámbito en el que nos desarrollamos de metal, vamos a dar a conocer ese tema, que es cultura en Ancestros. Así es. Ah, mira. Bueno, aparte muy importante es esta cuestión de que la historia que nos han contado normalmente es la historia del que ganó, ¿verdad? Y es la historia del conquistador, del que vino, y los segundones son ustedes, porque agradezcan que venimos. Y esa es como un poco la historia que siempre se cuenta, porque es la historia del vencedor, ¿verdad? Entonces también es muy, muy válido y también muy necesario el poder escuchar, por ejemplo, en esta parte que también tiene que ver con cuestiones un poco más místicas, el contacto con la naturaleza, el escuchar los sonidos de la naturaleza e identificarse a través de ellos, el poder establecer allí un contacto con esto también es muy relevante. Y bueno, ahí para Joyas de Serente vamos a mandar a José David Recinos para que vaya ahí a terminar de... Tiene que encontrar algo, tiene que haber más todavía, historias que no han contado. Exacto. Algo que mencionabas también es esta cuestión de la mezcla de música acústica también, con letra acústica, ambiental, folclórica, o sea, va relacionado con todo esto que decís, ¿verdad? Estos proyectos
de Suspirium y Ancestrus. Hay una generalidad de eso también, del ir mezclando en otros proyectos, pero siempre teniendo la misma base, digamos. Quizás la base podría ser el black metal, más no sin embargo el mismo estilo de black metal. Porque si bien ahora, de 13 años después de que se fundó Suspirium, siempre en algunas que otras grabaciones se ha utilizado acústico, más no sin embargo siempre. O sea, ha sido en alguna que otra un preludio, quizás algún intro. Ahora en las canciones que ya están las más recientes, casi todo el trabajo, el último trabajo que hemos creado, sí hemos utilizado bastante lo acústico. Pero en Suspirium no se veía mucho esto, se veía más la guitarra eléctrica con la distorsión. Para lo acústico, yo experimento mi proyecto Salgaresturmer, así es el nombre del proyecto, en el cual yo me desenvuelvo y hablo totalmente de la naturaleza, de lo que tiene que ver con el misticismo de la noche y lo que tiene que ver con el misticismo del invierno. Ok, los temas de solsticios, alguna que otra manifestación de bosques y leyendas, cosas que se cuentan, ¿verdad? Que son propias de las tierras, leyendas, anécdotas, etc. Es allí donde yo me desenvuelvo en lo acústico, más sin embargo en Suspirium y Ancestrus quizás no se ve mucho lo que tiene que ver con acústico. Ahora bien, hay otros proyectos en los que yo experimento en música ambiental o en música dark wave, lo que podríamos llamar Dungeon Synth, que viene siendo ya una especie de experimentación con música de teclados, ambiente, algo que te muestre una atmósfera un tanto mística y que vaya uniendo algo que tenga que ver con oscuridad, etcétera, temas un poco explícitos, pero no llevan ya una instrumentación de guitarra eléctrica, ya es con puro teclado. Y así es como se van desenvolviendo. De hecho, también hay proyectos en los que participo con personas de otros países. Por ejemplo, hay un proyecto que lo tengo con un amigo de Suecia, ya tenemos 1 año y medio de trabajarlo, un proyecto que tengo con un gran amigo de Argentina, que ya vamos que por los 3 años de tener el proyecto, y hay un proyecto de black metal que nos enfocamos bastante en los lobos y en las montañas, en la lírica. Ya lo que es el estilo, sí, es black metal extremo, que es con un amigo de Guatemala. Mira. Entonces, yo siempre, los medios para crear música tienen que ser independientes, ¿ok? No es como que va a venir un gran sello, te va a dar un contrato de dinero y te va a decir, vaya, voy a hacer esto. Quizás no, nace de uno, pero en nuestro gobierno actual, el presidente Nayib Bukele apoyó en la pandemia a los artistas. Entonces surgió un subsidio para los artistas para ese tiempo en el que no había eventos, porque yo organizo eventos, tocábamos en eventos también. Entonces no había un ambiente bueno en el tiempo de la pandemia para los artistas. Entonces el presidente apoyó, salí beneficiado yo como artista nacional. De hecho, estoy a unos pasos para que me acrediten o me certifiquen como un artista nacional dentro del ámbito de la música. Y así fue como yo compré mi equipo con el apoyo que él dio, y así es como empecé a crear yo, a grabar yo mi propia música. Ya sacar CDs, tal vez no en un estilo tan profesional, pero así fue como empezamos a crear esto, a desenvolvernos en crear música en físico. Y con el paso del tiempo ha ido moviéndose la música, ya ahora hay ambientes digitales también como YouTube, Bandcamp, Reverb Nation, SoundCloud, donde uno puede promover la música digitalmente, y esto nos ha ayudado para que sellos underground, sellos independientes de otros países se interesen en nosotros y nos hagan lanzamientos. Y tengo la suerte de Suspirium, ya me han lanzado en Suecia, ya me lanzaron en Ucrania, me han lanzado en España, he tenido un lanzamiento también en Colombia, pronto viene un lanzamiento en Perú, en Estados Unidos, y yo siempre que los voy haciendo digital. Ancestrus también ha tenido esa ventaja, en Estados Unidos dentro de poco sale el álbum de larga duración de Ancestrus, y que nos sentimos contentos de eso, orgullosos de eso, pues, porque al final ha dado fruto. El hecho de hacer nuestra música independiente, ahora poco a poco la vamos fomentando en otras partes del mundo.
a la gente que le gusta, obviamente, el ámbito musical del que hablamos, y es así como nos hemos ido desenvolviendo. Excelente, excelente. Bueno, es eso, ¿verdad? Lo que se menciona siempre el camino se hace al andar, ¿verdad? Y sí, tenés un camino que vas recorriendo, haciendo muy grande. Y bueno, uno de los, bueno, un conocido, buen amigo de El Salvador, el famoso Palillo, Roberto, no me acuerdo el apellido, pero bueno, Palillo, muy conocido en el ámbito del Salvador, decía sí, que cuando habían conciertos de metal temblaba El Salvador porque había una energía muy grande de vocalista, porque él sabe todo este tema, pero hay este tipo de proyectos salvadoreños, bueno, ya se volvió a conectar, ese tipo de proyectos en El Salvador o en el mundo, o en cualquier parte del mundo, se generan por trabajo como el tuyo, porque si no se hace ese trabajo como el que vos haces, pues no, o sea, hay mucha gente que participa y está muy bien, que son partícipes y llegan, pero realizar, promover, hacer toda esta gestión es un trabajo que implica otras cuestiones. Entre tus muchos proyectos está también muchos eventos en los que mencionas venir a Guatemala, que van a llegar músicos de México, creo, ¿no? Que iban a llegar el otro año. ¿Cómo ves esa otra faceta también? Porque esa es otra parte también de tu trabajo. Sí, soy miembro de Nostalgia Record. Por ahora yo lidero el sello. Es un sello independiente que nació con la idea principal de crear nuestra propia música para promoverla, pero con el paso del tiempo fuimos adquiriendo contactos y experiencia y empezamos a crear eventos en vivo. Y en el 2011 se fundó Nostalgia Record, ya para el 2012 ya habíamos creado un par de eventos, no eran tan grandes, incluso hasta la fecha no son eventos que yo te diga se va a llenar tanto. En la época que yo visité, había un lugar bastante conocido, es la Arena El Salvador, 2007, 2006, 2007, 2008. Era una época bastante buena en el metal nacional porque a lo mejor no había muchos medios, muchos lugares donde se podía ejercer, y en ese lugar era específicamente el lugar donde se hacían los eventos, entonces era masivo, era masivo. Todavía yo no hacía música, solo acudía a los eventos. Ya ahora hay organizaciones, productoras que traen bandas internacionales, bandas fuertes, y hay bares que hacen eventos, lo que ha ido llevando que la escena quizás ya no en los eventos se vea tan grande, ya se ve un poco reducida, más sin embargo siempre hay audiencia. En el año 2018 se me dio la oportunidad, gracias a un gran amigo, a David Ávila, me apoyó en grande en este proyecto que tuve, de traer una banda colombiana a El Salvador. Trajimos una banda que se llama Asbel. Fue un evento de éxito. Desde entonces nos hemos empezado a involucrar ya en crear eventos afuera del país, tal vez solo en Guatemala. Sí fuimos a Honduras, pero una productora ya nos invitó. Teníamos un evento para Nicaragua, no se pudo dar por la cuestión política que hay en ese país, no es como tan fácil para moverse, ¿verdad? Pero esto nos ha ido abriendo espacios, que en un futuro pensamos ir a otros países también donde tenemos invitaciones a tocar con algunos de los proyectos, y así es como yo logré conocer gente y me he ido desenvolviendo dentro del medio, y es como Nostalgia Record el otro año va a traer una banda de México a tocar aquí al país. Y así, bueno, es algo como tú dices, en el camino se van viendo las cosas, se va haciendo, no ha sido fácil, a veces ha tocado solo perder, no siempre es de ganar, pero creo que eso es lo que nos ha impulsado a seguir, porque detractores, gente que te va a ver mal, gente que se va a reír de lo que uno hace, siempre va a haber, más sin embargo, tras bambalinas o a otras de lo que es el cristal, no se logra ver el esfuerzo, la dedicación, el costo, el gasto, tanto físico como mental como económico que se hace para querer llevar esto a cabo y para poderlo seguir realizando después de tanto tiempo, porque Nostalgia Record sigue y va a seguir activo, que quizás hasta que me toquen los últimos días en esta tierra, ha sido mi meta,
seguir creando música todo el tiempo y espero poderlo lograr, ¿verdad? Así es, y es como Nostalgia Record es lo que te comento, es mi proyecto con el cual nosotros organizamos eventos. Y dentro de poco vamos a ir a visitar tu país también, en un evento que tenemos allá. Bueno, cuando estés por aquí nos avisas para también poder compartir un poco de del evento, ¿verdad? Porque es que al final es muy necesario el poder hacer visible todo este trabajo, porque, pues, como decías, hay una parte que no se mira, que no tiene que ver con el tema económico, sino que es el tema mental, la implicación de pensar, organizar, establecer, saber que si no funciona hay que hacer otra cosa, que es una cuestión muy desgastante, ¿verdad? Sumamente desgastante. Y me llama mucho la atención también, digamos, la perseverancia que tenés y el apasionamiento por decir, pues esto hasta que me lleve la flaca, yo aquí sigo porque esto es lo que a mí me gusta. ¿Verdad? Entonces, el apasionamiento te va dando como todas estas herramientas para hacer ya un trabajo más de lo mucho que has hecho, ¿verdad? Porque llevas proyectos musicales, proyectos literarios y participación también allí conjunta que me parece sumamente relevante, ¿verdad? Así que bueno, ¿verdad? Eso es como para felicitarte muchísimo. Gracias, en serio. Felicitar todo el trabajo que haces. Y toda esta cuestión relacionada con esto, ahora, digamos, con la pandemia, por lo menos ha permitido también abrirte a otros campos, a otros espacios, o a tener otros contactos. Igual, esto ya venían de antes también. Sí, creo que lo principal a la hora de tener un sueño, una proyección, es que alguien más te apoye y como que ya dos personas ya latiendo por el mismo sueño se ejercen las cosas. Y es así como con el paso del tiempo he ido conociendo gente y a la vez tratando de ir mejorando la música, porque no te voy a decir que toda nuestra música suena de una calidad totalmente profesional, eso con el paso del tiempo se va aprendiendo más técnicas de grabación, otros métodos, esto se va aprendiendo cada día más y es quizás eso lo que me motiva, el hecho de, no sé, ver alguna imagen, algún amigo que me haga un dibujo y yo digo, esto lo voy a usar de portada para tal proyecto y de ahí nacen canciones, nacen poesías y empieza, y es todo un sueño, un cuento, una película, no sabría cómo expresarlo para mí, cada uno de los lanzamientos que yo he hecho. Y es gratificante ver que se logren hacer en físico, ¿ok? Que en otros países haya tantas copias que se están moviendo, por allá un CD, por allá un tape, porque tenemos eso también. Hemos lanzado en cassette, en formato cassette, que ya es como formato más para gente coleccionista. Ajá. Ya dentro de un tiempo viene un vinil también, estamos en proceso con un sello que nos va a ayudar con un vinil, y esto es satisfactorio para nosotros en el metal, más sin embargo no con el afán de generar una fama, con el afán de generar una gran popularidad, sino que con aquel deseo de que nuestra música quede en el legado, quede un legado, quede un disco que más de alguien le va a gustar, le va a interesar, y así es como nos hemos ido desarrollando. Perfecto. No, está genial. Esa parte también, el legado que uno deje, ¿verdad? Porque al final no es por fama, no es porque salgas y te aplaudan o no te aplaudan, sino que por el legado y porque satisfactoriamente te hace sentir muy bien, ¿verdad? Eso me parece muy importante. Bueno, estos espacios normalmente siempre se sugieren entre 45 minutos por ahí, siempre terminamos porque ha estado muy interesante conocer también todos tus proyectos. Parte de tu trabajo literario, si quisieras compartirnoslo, si lo tuvieras como por ahí cercano para poder compartirlo, que pudiéramos escuchar parte de tu trabajo. Sí, ahorita te muestro algo. Quizás sería un verso o no sé, ¿qué me sugieres tú? Claro, sí. Por cuestión de que la tecnología también
facilita, pero también jode que de repente uno le da clic en una cosa y bota lo otro, pues bueno, lo que te quede más fácil también, pues tampoco. Cierto, cierto. Bueno, un pequeño verso, quizás no es una rima, sino que es poesía libre, pero muestro esto mezclando dos ámbitos principales que viene siendo el sentimiento de amor, tanto como para la nación y como tener a alguien que esté contigo en las buenas y en las malas. Y dice, entre el amor y la guerra descubrí que a tu lado luchar en contra de este mundo moderno es lo mejor que me pasó. Sin importar lo que los demás digan, nuestro ideal es el amor a nuestra unión y a nuestra nación. Es un verso sencillo con el cual me identifico, como te digo, por mi carácter nacionalista. Que por acá tengo otro verso. Si mi necesidad fuera morir, sería solo para resurgir como el fénix, como ese fuego que jamás se apagó o ese invierno que jamás se rindió. Me gusta bastante escribir versos sencillos para denotar lo que viene siendo mi escritura y también obviamente me desenvuelvo en versos más grandes. Por ejemplo, tengo El Valle de mis Recuerdos. Con la tinta de mis sentimientos manché el papel claroscuro de los recuerdos, dejando las huellas de lo que no quise borrar. Entre líneas y versos, las frases son más que eso. Son memorias del no olvidar, son estancias que te llevan a recordar y late el corazón. El pecho tiembla con redención, así se vuelve al ayer, con la nostalgia y una lágrima por caer. De cierto lo digo en mi interior, el amanecer de los sueños no le despertó ni la voz. Esa voz que es un estruendo tal, lleno de mi tinta y sal, como el mar, y la unión con la sangre de la verdad. Así sentado en la montaña de olvido, cruzado de brazos, espero el dulce vino, bebida de nostalgia, bebida de recuerdos, bebida de estancias, estancias en el valle del mar, de la ilusión. Miran fijamente mis ojos, ese adiós que fue eterno. Sigo con pequeño. Superficie de madera que en la praga es bienestar, estadía de melancolías que en una alegría han de espantar. Sois ese sol, ese rayo de iluminación que en un afán enlaza los instantes de mi dulce aroma, en el que he de pensar que viene una vez más. Me hice un pequeño juguete, un juguete de bar. Enrojecidos los nudillos, pues esta mesa inmensa está. Quieren llegar a la ventana donde mi jardín sea mi sueño al recorrer, por toda la eternidad de repente enfrente, que un aroma ha de ser. Ese sigue el aroma, ella sigue el aroma, el sueño se va en el aroma, del ven y el van, como lo es la vida y sus devenires. Veo hacia las sombras y veo el alba, un caudal de rosas enfrente, floreciendo están, delicadas, son tenues, dulces pétalos rojos de pasión derraman gotas de ilusión, en ese rocío refrescante de su voz, eterna, sería recordar entre los tallos y las tenues luces de esta bienaventuranza en las flores que admiro, creando el arte, lo escribo con mis manos. Por ahí creo que recité algo de lo que tengo, que es algo reciente, y espero el próximo año, bueno, de hecho ya estoy listo para Juegos Florales 2024, solo esperamos cuando sea la convocatoria para poder participar una vez más y ya pueda yo decir, ya hice otro libro más de poemas, de poesía libre. Y ya este año que viene sí espero sacar lo que fue mi segundo, porque mi primer libro fue Versos de Josué Gal, que es una recopilación de mis primeros versos, de ya por el 2007, el 2010, 2011. Después viene Poesía para Sueños y Nostalgias, que sería mi segundo libro, que espero, bueno, con él participé en Juegos Florales, en otros eventos también, pero el otro año espero sacarlo en físico. Y espero tenerte una copia ahí para cuando te vea, te la voy a dar, brother. Gracias ahí por el apoyo, por el espacio. No, al contrario, pues muchas felicitaciones, esa parte de todo tu sentimiento, ¿verdad? De todo lo que te inspira,
primero, pues bueno, ¿verdad? El soporte que una persona te da, ya sea tu pareja o otra persona, en los proyectos que haces, eso es muy importante, que quiero aprovechar para enviarle un saludo a Lourdes, mi pareja, un beso. Un saludo. Y bueno, ¿verdad? Eso creo que lo recordé porque, bueno, ¿verdad? En una parte de tus primeros trabajos que escuché, mencionabas un poco eso, ¿verdad? Y luego esa parte que decís, ¿verdad? El sentido de identidad con tu propio espacio, ¿verdad? Y eso a mí me parece muy, muy importante y muy relevante, ¿verdad? E insistiré que tu trabajo como tal me parece muy, muy grande, muy relevante y hay que darlo a conocer, ¿verdad? Y ojalá estos espacios, pues bueno, ¿verdad? Alguna gente los mira, alguna gente no los mira, algunos dicen, lo que decís, ¿verdad? Algunos dicen, no, ¿por qué hablan tanto? ¿Por qué hablan poco? ¿Por qué hablan? Cada quien verá lo que tiene que ver y lo importante es reconocer, felicitar y fomentar el trabajo que estás haciendo, porque es un trabajo sumamente grande, ¿verdad? Muy, muy valioso, muy desgastante también, y eso, esa parte que no es que uno esté pidiendo que la gente se dé cuenta de lo desgastante que es, pero es una parte que es muy necesaria que se sepa también para validar tu trabajo. Sí, Eh, así es. Así que Es bastante gratificante el apoyo. Como te digo, hay gente que jamás va a estar de acuerdo. Hay gente que jamás va a estar con la misma proyección que uno tiene, pero lo importante es seguir. Todo lo que tenga que ver con algo, una idea constructiva, una ayuda constructiva para mi persona y para lo que yo hago, bienvenida sea. Un mal comentario, algo negativo, pues solo se hace a un lado y se sigue adelante. Así exacto, es. exacto. Y Wilson Sáenz dice Leo Jiménez, no sé si será alguna clave de compadrazgo entre ustedes. No De entendí. un amigo, pero no sé si estará hablando de algún escritor, algún amigo de él quizás. Ah, Ya bueno. después le voy a hacer la mención. Sí. Bueno, y de todos modos, gracias a Wilson por estar ahí, por ver el programa. Invitarles a las personas que están viendo el programa, que lo pueden ver en otro momento, que puedan compartirlo allí, eso también ayuda mucho, que puedan compartir este tipo de entrevistas. Esta va a quedar aquí grabada en el Facebook, luego en el WhatsApp y ¿cómo se llama? En YouTube. Listo. Y bueno, ¿verdad? Tu página de Facebook es Josué Gal o hay alguna Sí, página especial. quizás todavía no es una página oficial, porque hay una que me crearon como alguien que me estaba ayudando a subir poco, unas referencias de lo que yo hacía, pero estoy por crear una oficial quizás y un blog donde que sea más oficial y ahí Ajá. pasar a dar más criterio a lo que digitalmente es, ¿verdad? Sin embargo, ahora me enfoco más en escribir y si lo promuevo tiene que ser en algún evento en vivo y tratar de hacerlo en papel. Ah, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. De cualquier modo, para que estén pendientes de los trabajos que Josué Gal está realizando en El Salvador, en el Congo, en Santa Ana, El Salvador, pues bueno, pueden suscribirse a su página de Facebook como Josué Gal para ir teniendo ahí una idea del trabajo que está haciendo. Aprovecho para nuestros anuncios cotidianos recordarles o pedirles que se suscriban a la página de Facebook, de YouTube o de Instagram del colectivo Arranca Cebollas. Pues ahí buscan donde dice suscribirse y le dan suscribirse para enterarse también de todo este tipo de entrevistas y proyectos culturales. El próximo año, bueno, vamos a retomar el primer simposio de arqueología comunitaria que quedó suspendido por ahora. El último anuncio comercial es invitarles a seguir la página de Ceci Niles 96 en Instagram. Es este tipo de cosas de uñas y todo este tipo de cosas. Así que bueno, ahí Lourdes ya contestó. Un beso, Lourdes. Excelente espacio. Y así que bueno, ¿verdad, Josué? Pues agradecerte por el tiempo.
Pues ahí te dejo el tiempo también para que te despidas. Agradecerte también por el tiempo que nos has dado para esta conversación el día de hoy, así que el tiempo es tuyo para que te puedas despedir la transmisión. Bueno, gracias principalmente Colectivo Arrancando Cebolla por, por este apoyo, ¿ok? Quieras o no, los espacios que se abren para artistas que a lo mejor no son reconocidos o no son tan dentro del ámbito, es muy importante porque más de alguien va a poder ver un poco de lo que se hace con esfuerzo y dedicación. Y muchas gracias, hermano, por tu apoyo. En serio, es grande lo que haces. Y desde Hilando Latinoamérica vengo siguiendo lo que estás haciendo y te felicito, te deseo éxito siempre en lo que haces. Y pues a las personas que van a ver este en vivo, adelante también, un gusto haber podido compartir un poco de lo que es mi vida y de lo que yo hago. Y agradezco nuevamente. Les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias, Josué. Bueno, Wilson Sáenz, saludos, bro, que ya por el saludo ahí. No, no, pues felicitarte. Esperamos verte muy pronto aquí en Guatemala. Bueno, entre El Salvador y Guatemala no hay como tanto espacio, así que esperamos verte muy pronto por aquí y poder conocer tu trabajo, como decís también, de viva voz, así en persona, que conozcamos tu trabajo aquí en Guatemala y tanto a nivel literario como a nivel musical. Me parece Sí. muy interesante todo lo que has hecho. Así que hoy hemos compartido con parte de los muchos proyectos, son entre todos Suspirium y Ancestrus, del poeta y músico salvadoreño Josué Gal, quien nos acompañó desde Santa Ana, El Salvador. Hasta allá un fuerte abrazo. Muchísimas Gracias gracias igualmente. muchas felicitaciones por todo y por todo tu trabajo, a seguir adelante con todo. Y a todas las personas que han estado pendientes de este programa, pues bueno, ahí invitarles a que nos acompañen en las próximas transmisiones que tendremos para finalizar este 2023. Así que nos vemos muy pronto, muy feliz noche y un fuerte abrazo hasta Santa Ana, El Salvador, Josué. Ok, un gusto. Feliz noche. Feliz noche.